cultural, valga la redundancia, con un invitadazo el día de hoy, que en unos momentos presentaremos. ¿No es así, amigazo también, José Luis Loredo? Así es. Eres José Luis Loredo porque no te reconozco, ¿eh? Bueno, pues yo nada más vengo a invitarlos, vengo de ahí arriba. Se me hace que de abajo, más bien, ¿no? Bueno, de ahí abajo. El olorcillo a azufre no. Oye, menos yo me baño, soy un muerto limpio. Y vengo a invitarlos el día de hoy. Allá no se paga renta, no hay calor, no se paga comida. Vive uno libre, vive uno bien. ¿Vino sí. libre? Vive uno libre. Ah, yo entendí, vino libre, dije, Así sí voy. Por eso ustedes se preguntarán que nadie de los que se han ido han venido. No, pues que van a venir. La alternativa no. Ya. No, si yo vine porque no me quisieron, si no, no estuviera aquí. Muy buenas tardes, de veras que nos da mucho gusto y hoy un placer. Como cada viernes de Getaway Cultural, hoy don Raimundo Ríos Mayo. ¿Qué pasó? Bueno. No tengo nada en contra de Raimundo, pero es otra persona. No, es amigo mío. Un saludo para Raimundo. También. Sí, cómo no. Hoy... Raimundo nomás porque no se quiso dedicar al teatro o al cine o esas cosas, porque fíjate cómo fonéticamente qué bien suena su nombre, Raimundo Ríos Mayo. Sí. Así como Ignacio López Tarso. Sí. Cruz, esos apellidos compuestos que tienen fonética, que tienen prestancia, que suenan bonito, ¿verdad? Sí, así es. ¿No? Sí. Gracias. Amigos desde hace mucho tiempo. Sí, como no. Y bueno, pues hoy nos espera un programa muy bueno, muy historiado, de mucha historia, aquí con el buen amigo don Raimundo, que es un placer. Como ya lo dije, hoy nos engalana este programa, como cada viernes. Todos los que han venido nos han engalanado esta historia, esta página. Y a Raimundo le toca ser el invitado de la edición número 15 de este programa. Así es. Comentábamos antes de entrar al aire cuántos programas van y le decía yo a José Luis, a Raimundo y a Renato que yo llevo una bitácora donde apunto los programas, quién estuvo de invitado, ante quién o qué me quité el sombrero, en fin. Y para aprovechar el micrófono así rapidito, mañana los espero en el Cineclub de Estación Palabra, la última función de octubre. Le toca a la cinta mexicana Misterios de Ultratumba con Rafael Bertrán Cortés y Gastón Santos, 5 p.m. en octubre, frente allí a la Plaza 1 de Mayo. Los voy a esperar para atenderlo. Y mire, tenemos 3 eventos del grupo de teatro del Teatro de la Ciudad del Pueblo López Mateos, mañana sábado 30 a las 5 p.m. ahí en el teatro. Efectivos son como 10, porque 5 los ha echado a perder José Luis. Esa es otra anotación que hay que destacar también. Así todo yo. No sé, pero debo decirles, amables televidentes, que Raimundo Ríos Mayo ha sido una presencia energética, valiosa, muy conocido porque ha estado al frente de la Asociación Ganadera, ha sido regidor, o sea, ha formado parte de algún ayuntamiento, su labor de levantar el testimonio y defender la veracidad y la objetividad, como este trabajo que me acaba de traer a obsequiar, se llama Sociedad Histórica de Nuevo Laredo, Asociación Civil, y en programas radiofónicos donde su voz muy inconfundible y su estilo están presentes. ¿Qué días? Todos los días participo en el programa, pero efectivamente es el jueves, que está dedicado anoche. A Jueves de Historia. Ahí en Estéreo 91, en el programa La Noche es Tuya. Así de es, Arturo Caso. así es. Ahora sí, José Luis. Pues bueno, nada más para preguntar la importancia de un historiador en la ciudad, en cada ciudad más bien, escribir la historia de todo lo que pasa, de todo lo que acontece, todo, nombres, fechas, todo. Yo creo que es una parte muy importante, ¿no?, para el pueblo, para las personas que les gusta la historia. Y un historiador me imagino que es muy importante. ¿Qué opinas sobre eso? Es básico el historiador, y es básica la historia de la ciudad, porque pues abarca cada uno de los segmentos, cada uno de los temas en los que se desarrolla la población, la ciudadanía.
y en alguna ocasión fui invitado a un grupo de periodistas y de locutores y les decía, es que ustedes son historiadores, desde el reportero que anda recabando información, elabora un artículo, ya ese artículo ya es una historia de lo que sucedió en tal o cual lugar, positivo o negativo, pero ya es historia. Y el locutor a su vez recoge esa información y ahí se nutre para darlo a conocer también por medio del radio o la televisión a la población qué fue lo que sucedió, sinceramente lo que pasó ayer, ¿verdad? Ya lo que sucedió ayer ya es parte de la historia. Pero a veces... Entonces yo considero, y siempre lo he mencionado, de que tanto el reportero como el presentador de televisión y el locutor de radio que da las noticias, todos son historiadores, y en particular quienes nos dedicamos a verificar, a comprobar y a escribir la historia en determinado segmento, pues también participamos en ese sentido. Qué difícil. Es una verdad como una casa que no puede haber dos verdades opuestas sobre un mismo hecho, sobre una misma situación. Y eso, por ejemplo, ahora que estamos bombardeados por tantas plataformas electrónicas y las redes sociales y los canales de televisión y muchos periódicos y todo, a veces la misma situación escuchas que es blanco y que es negro, y que es verdad y que es mentira, y que sí sucedió y que no sucedió. Y a veces dan casos que hasta dice uno, caramba. El otro día hablaban en una recopilación de situaciones y hablaban de aquella famosa niña Frida Sofía que se supone estaba sepultada en la escuela de Enrique Rebsamen y que no existía, o aquella niña Paulette que encontraron y que no la encontraron y que la plantaron y no sé qué. Ahora traen lo de Aburto, que lo están poniendo de moda, de que es un chivo expiatorio otra vez y que lo van a volver a revisar. Y a veces la gente se destantea tanto, se desorienta tanto, que mejor dice, no quiero ir, no quiero saber, no me quiero enterar porque estoy confundido. Así es. Desgraciadamente suceden ese tipo de situaciones y hay controversias muy serias como esas que mencionas, pero pues definitivamente tenemos la obligación, como lo comentaba ahorita, necesitamos saber qué temas estamos tratando, tenemos duda, hay que verificar, hay que investigar. Una vez que investigamos, hay que comprobar efectivamente qué fue lo que sucedió con un documento, con algo que nos demuestre que efectivamente lo que estamos comentando o lo que estamos escribiendo lo respalda, ¿verdad? Para que al final de cuentas, pues quienes nos escuchan o nos leen, pues estén seguros de lo que estamos diciendo. Ese es básico. El hecho de que se haya quemado, ¿se quemó en la revolución el archivo de la ciudad? Definitivamente sí. Entonces, trágico, pérdida, ¿verdad? Las fotografías que están tomadas desde el lado americano hacia el lado mexicano, las puedes analizar, y principalmente el fuego o el humo de ese incendio está en lo que es o lo que fue el Palacio Municipal. Qué lástima. Así es que si analizamos la fotografía, y conviene que quienes la tengan por ahí o la hayan visto en alguna ocasión la analicen, efectivamente el incendio desapareció prácticamente el archivo municipal. La memoria, salvo algunos libros que alguien con tiempo se los llevó a su casa, ¿verdad? Como el libro de registros de fierro del ganado, ese data de 1881, y ese fue el que se conservó, y todavía es el libro más antiguo de la historia de Nuevo Laredo, que está en el archivo histórico local. Y luego algunos libros de las actas
también de la época de la Revolución, que algún funcionario de esa época, algún funcionario municipal los rescató y se quedó con ellos y posteriormente ya se entregaron. Excelente, por lo menos se rescató algo. Bueno, fíjense que yo creo que historia viene desde Cristo, de los grandes historiadores, por ejemplo, los 4 apóstoles que hicieron los evangelios. Tienen una importancia las personas dedicadas a la historia, porque gracias a los historiadores conocemos la Biblia, conocemos, se puede decir, la palabra de Dios, ¿verdad? En ese caso. Entonces son muy importantes los historiadores. Analizando así rápidamente la biografía de Heródoto, que es el padre de la historia, menciona esa información que tú dices, que él se puso a escribir 9 tomos y en esos 9 tomos establece todos esos antecedentes durante la época de Cristo. Como en muchas otras ocupaciones, es una cuestión seguramente de vocación, ¿verdad? Sí. El historiador, como el actor, como el abogado, como el médico, como lo que sea, ya es una vocación. ¿De dónde le viene? ¿Qué nutre esa vocación? ¿Qué lo motivó? Ya es cuestión de ver el caso en particular. Me estaba acordando ahorita con lo de la protección, de algo de lo del archivo, pues el caso de Benito Juárez, que andaba en el carruaje con el archivo de la nación. Qué notable, ¿verdad? Podrá uno estar de acuerdo con algunas cosas y en otras no. Antes era la historia oficial. En las escuelas teníamos la historia de que los buenos eran perfectos y los malos eran pésimos, malvados, y no, ha ido evolucionando de que ahora entendamos que el bueno tiene lados oscuros y el malo tiene algunas cosas que vale la pena. Ahorita, no sé tú qué piensas de lo de Porfirio Díaz, de que si lo traen los restos, que no los traen, que si va a requerir un homenaje o al contrario, hay que dejarlo por allá o no sé. Pues mira, lo que hay que hacer es traerlos, definitivamente. Sobre todo la familia, ¿no? Pues últimamente. Sí, lo que he leído y pues me parece que están equivocados, que los mismos familiares son los que no han deseado que se vengan los restos para acá, pero pues tenemos que reconocer lo que desde la batalla del 5 de mayo, desde el 2 de abril y cosas históricas de ese tipo, pues fue un personaje destacado. Sí. Entonces pues hay que reconocerlo y tenerlo con nosotros. ¿Has tenido en tu carrera, en tu vocación, en tu historial, como historiador, valga la redundancia, alguna situación de controversia que tú y otro historiador se contrapunten y que uno diga, pues no, es que yo pienso que es así, defiendo mi postura y la otra persona lo contrario? Sí. Difícil. Con motivo del centenario luctuoso del general McLoy Herrera, escribí esa biografía y hay 10 controversias muy marcadas en ese sentido. ¿De veras? ¿Tanto así? Sí, son. Bueno, por ejemplo, es cierto que donde está el obelisco dedicado a él, allá en la calle, ahorita no recuerdo la calle, pero que ahí fue donde cayó el cuerpo, donde le cayeron las balas y no sé qué. Esa es una de las controversias. ¿Y cómo lo reverenciamos? Ya vamos a ir un corto porque teníamos mercado McLoy Herrera, central camionera McLoy Herrera, calle McLoy Herrera. Mi calle. ¿Tu calle? ¿Cuándo la compraste? ¿Cuándo? Pues ya ves. Fraccionamiento. Escuela seguramente, sí. Monumento, el obelisco, en fin. Interesante, seguramente vamos a hablar con Raimundo sobre esta cuestión de que pueblos o naciones que no conocen su historia están destinados a seguir repitiendo sus errores, ¿verdad? Sí. Vamos a un corte, por favor, continúe con nosotros. Pues continuamos. Breves mensajes comerciales. Gracias por permitirnos estar en sus hogares. Catrino. ¿Y la Catrina? ¿Quién sabe? No. Como todas las semanas, yo me quito el sombrero ante algo, ante alguna situación, ante alguna persona. Esta vez me quito el sombrero ante los historiadores que son los fieles
guardianes de la memoria de un pueblo, sea ciudad, estado o nación, que tienen una vocación muy definida, que nos permiten saber de cuáles son nuestras raíces y crean, así es, debe haber habido historiadores desde la época de las cavernas, los testimonios en las cuevas, los jeroglíficos, las estelas en Yucatán, todo lo que implica dar testimonio de una situación para el futuro es meritorio, y ante todo ello, pues ya saben, me quito el sombrero. Como venimos caracterizados, no me lo vuelvo a poner. José Luis. Me da risa porque me imaginé algo. Bueno, yo creo que en cada pueblo, en cada ciudad, hay un historiador. En todos los rincones, en todas las personas que se dedican a la escritura sobre la historia del pueblo, del estado, de X. Sí, yo lo hay, ¿verdad? Sí, en cada localidad hay una persona interesada en la historia de esa villa, de ese pueblo, de esa ciudad. Nosotros este año, precisamente en agosto 11, estamos conmemorando el aniversario luctuoso de don Juan Eutimio Richer Cerbero. Don Juan Richer fue el primer historiador de Nuevo Laredo, y él escribió su reseña histórica desde que comenzó a llegar a Nuevo Laredo, según lo que pude comprobar, desde 1874 que llegó a Nuevo Laredo procedente de Lampazos. Él comenzó a hacer la reseña histórica, se interesó en algunos temas en particular, se interesó también en la política, y fue con la colaboración de algunos amigos que formaron también y fundaron la primera logia masónica en Nuevo Laredo en 1881. Y investigando sobre quiénes fueron los que formaron la logia y quiénes estaban integrados dentro del ayuntamiento de esa época, coincidentemente había algunos regidores que de la masonería estaban participando en el ayuntamiento, donde estaba Juan Richer como secretario del ayuntamiento. Entonces nosotros suponemos que la colaboración de ese grupo fue quien ayudó a Juan Richer a elaborar su reseña histórica de Nuevo Laredo, que es en la que todo el mundo nos basamos, definitivamente, todo mundo que nos gusta la historia local, nos basamos en ese documento de don Juan Richer. Raimundo, está bien diseñados, bien estructurados, interesantes los textos de historia, por lo que pasamos los estudiantes en la primaria. Yo no me acuerdo cuándo empecé a estudiar historia, si fue hasta la secundaria probablemente, no recuerdo, pero habrá necesidad de, bueno, ahora hay elementos dinámicos, visuales importantes, pero ¿tú crees que logramos atrapar el interés de los educandos a los diferentes niveles para que conozcan su ciudad, su estado y su país? No. No, ¿verdad? No, definitivamente no. Nosotros dentro de la sociedad histórica, a partir del año 2000, durante la campaña política de la presidencia municipal, propusimos la elaboración de un libro de historia de Nuevo Laredo, dedicado exclusivamente a la escuela primaria, secundaria y preparatoria, para que los niños y los jóvenes aprendieran
la historia de la ciudad en donde viven. Para que la quieran, solo se quiere lo que se conoce, para poderlo defender, para poder estar bien integrado. Y aquí muchas veces acabamos con la cosa de que, no, pues estamos llenos de gente de fuera y cuando hay un problema o alguna situación que no nos gusta mucho, son los de fuera. Pero los que estamos, que hemos adoptado Nuevo Laredo, yo no soy nacido aquí, pero aquí he vivido la mayor parte de mi vida, que la queremos, sí, por ejemplo, esa fundación, esa gesta casi heroica de la mudanza cuando perdimos el territorio ante los Estados Unidos, es casi única en el mundo, ¿verdad? O yo digo casi, pero hay cosas maravillosas y sí te da tristeza. Yo he ido a escuelas a llevar alguna cosa de teatro y a veces les preguntas, bueno, ¿y tu escuela tiene el nombre de fulano de tal o fulana de tal? ¿Quién era? Pues quién sabe. ¿No sabe? Ni la más elemental que es tu escuela o tu calle. Yo me vine a enterar en la calle Gutiérrez y yo decía, pues ¿quién será? Gutiérritos, el de la novela. No, es Maximiliano, José Maximiliano Gutiérrez, no sé qué. Cuando José Bernardo Gutiérrez de Lara. Gutiérrez de Lara, ahí está la situación. Ahora, en los festejos, cuando México a los 100 años de la Revolución y 200 de la Independencia, hubo como una fiebre, ¿no? De eventos y de publicaciones y de cosas, pero luego como que se va diluyendo otra vez un poquito. Pero algunos, bueno, no algunos, sino que los libros que se han escrito sobre la historia de Nuevo Laredo últimamente carecen de lo fundamental. A ver. ¿Quiénes fueron los fundadores de Nuevo Laredo? En uno de los libros que se caracterizó porque hubo una presentación muy importante, un evento muy trascendental, si fueron 3 o 4 páginas las que se refieren a los fundadores, fueron muchas. De ahí en adelante, todo son cosas superfluas que realmente no es la historia de la ciudad. Entonces, lo que nosotros proponíamos desde hace 20 años es que se integre un grupo y coordinado básicamente por el regidor comisionado de Cultura y Educación del municipio, por el director de Cultura y por el director del Archivo Histórico y por el cronista de la ciudad, que recojan las versiones de todos los grupos artísticos, poetas, pintores, escritores, reporteros, locutores, para crear efectivamente algo que tenga solidez con relación a la historia de la ciudad. Y hacer ese libro que es, como tú lo dices, Toño, indispensable para la educación del 90% de las personas que viven en Nuevo Laredo, que son avecindados de otros estados, inclusive de Centro y Sudamérica. Curiosamente, yo estudié en una preparatoria en Torreón, manejada por los jesuitas, y la preparatoria lleva el nombre de Carlos Pereira. Y yo pues, sí sabía que era un historiador, y hasta ahora últimamente conseguí un librito que es su biografía y habla de cómo fue un historiador, pero muy asociado lamentablemente, muy antiimperialista, muy anti-yanqui, pero muy asociado a Porfirio Díaz, y ya luego entendió que estaba equivocada su posición y cambió. Pero hemos tenido historiadores muy, muy valiosos y quizá no tan bien conocidos o tan bien valorados. Ahora, ¿la historia es el cronista o historiador, es un campo exclusivo del hombre o también la mujer está por ahí? No. Es de ambos sexos. Ha habido historiadoras importantes. Sí, cómo no. Ahorita que mencionas al señor Pereira, la esposa de él era una gran poetisa. María Enriqueta. María Enriqueta. Y los dos radicaron en Nuevo Laredo. Aquí se casaron. Sí, aquí se casaron. Sí, entonces, debemos de capitalizar esos detalles que son interesantes para la historia y para el grupo que nosotros convivimos en el aspecto de la historia, de la poesía, del teatro, en fin, de todos esos aspectos. Estaremos cuidando, los años pasan, las gentes nos vamos yendo,
la vida es limitada. Estamos estudiando un poquito entrevistar a nuestros propios familiares con una grabadora, una cámara, tener las costumbres y los hechos de otros tiempos, a lo mejor se nos están perdiendo por un poco de descuido, ¿no es así, José Luis? Sí, así es. Tú mencionabas hace un momento que los que tuvimos la fortuna de estudiar en aquellos años, yo soy de Guanajuato, entonces yo me eduqué en un colegio de Fray Pedro de Gante. Fray Pedro de Gante era un fraile de Michoacán. Bueno, ahí en esa escuela nos daban historia los viernes de cada semana, nos daban historia, ahí empezábamos a conocer, a saber. Ahora no, ahora es diferente. Pero sí, como tú decías, se daba historia en aquellos años. Nos avisa nuestro productor, el ingeniero Basadoni, que nos queda ya nada más un minutito, estamos en la recta final. Sí, muy mensaje, contentos. Raimundo, para estimular, para alentar a la gente a que conozca la historia de su familia, de su ciudad. ¿Qué te gustaría dedicarle al público que nos acompañó en esta media hora? Nosotros hemos visto en la sociedad histórica que es básico la información. Y le hemos estado pidiendo desde hace varios años a la población de Nuevo Laredo, a quienes tengan en su casa algún antecedente, algún documento, algún objeto, alguna carta importante de la familia, que lo proporcione precisamente al archivo histórico para seguir nutriendo ese lugar de donde tradicionalmente vamos a buscar a investigar algo que nos interesa. Que no nomás sea parte del tesoro familiar, sino que sea del tesoro comunitario. José Luis, palabras de despedida. Pues muchas gracias por habernos podido estar en sus hogares, Dios los bendiga. Hoy recordando el día 2 de las personas que ya se nos fueron, pues aquí estamos haciéndole un honor, ¿verdad? Mi pequeño disfraz, ¿no? Conmemorando el Día de los Muertos. Y antes, en Halloween, por favor, pásenla, no le den un tono truculento y satánico y retorcido. Disfrácense, pongan la calabaza, hagan lo que quieran, pero cuidado, no hay que pasarnos de la raya. Nos podemos divertir sanamente, un poquito de miedo a nadie le cae mal, con estos frillitos y todo esto. Gracias por habernos acompañado. Es un honor haber tenido a Raimundo Ríos Maya, un estupendo historiador. Muchas gracias. Gracias.